Respiro. Como que ahoga, ¿verdad? El cubrebocas. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. La paz del Señor. ¿Bien? ¿Mis hermanos de la zona verde están bien? Más o menos. ¿Más menos que más? ¿O más que menos? ¿De 0 a 5? ¿Cómo están? ¿En 10? Ah, en 7. Oh, de 0 a 5 en 7 están más que bien. Gracias a Dios, qué bueno. Mis hermanos, bueno, pues vamos a poner nuestros ojos en el texto bíblico. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que está platicando con alguien de algún tema que para usted es importante y la persona le está explicando algo de esa situación y de repente, por cierto, fíjate que también la vez pasada, ¿te acuerdas cuando fui a no sé dónde? Y de repente uno se queda así como que, ¿qué? O sea, ¿cómo? Oye, pero entonces, ¿qué pasó? Pues ya ahí quedó. ¿Cómo que ya quedó? A ver, sígueme diciendo, ¿le ha pasado o no le ha pasado? ¿Sí? A ver, levante la mano a quien sí le ha tocado eso. Sí, luego nos dejan así como que picados, ¿no? En el tema o nos brincan rápido de una cosa a otra. Parece que Pablo está haciendo eso en esta carta. De repente, a ver, ¿de qué nos estás hablando, Pablo? No sé si usted recuerda que en la semana pasada, todavía después de varias semanas, estuvimos revisando el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. ¿Qué nos decía acerca de la resurrección el texto bíblico? El Señor a través de su palabra, ¿qué nos decía? ¿Cómo va a ser esa resurrección? ¿Está segura o no está segura? Si Cristo resucitó, nosotros podemos esperar lo mismo. Entonces, como Cristo resucitó, es las primicias para todos nosotros y a nosotros nos espera. ¿Qué nos espera? La resurrección en la carne para vida eterna. Es importante el elemento de la carne, ¿no? ¿O no? ¿Vamos a resucitar con carne y hueso y un pedazo de pescuezo? ¿Sí o no? Sí, va a estar, no es este mismo cuerpo, sin embargo va a ser un cuerpo ¿de qué tipo? Glorioso, porque va a entrar a la gloria y necesita estar preparado. Usted no se iría en una nave espacial sin su traje de astronauta, ¿verdad? Aunque a veces sale de su casa con su traje de astronauta para ir a comprar, ¿no? Cuando hace mucho frío. Pero no estaríamos preparados en este cuerpo para la vida eterna, es lo que nos estaba diciendo el texto bíblico. Y al final, no sé si recordará cómo termina este pasaje. Vamos a poner nuestros ojos ahí en 1 Corintios 15. Perdón, 56. De hecho, en el 55, que es como el clímax de lo que Pablo está comentando. Primero dice Pablo que la muerte ha sido devorada por la victoria, ¿lo recuerda? Bueno, ya lo está leyendo ahí en el 50 al final de 54, 55. Y dice Pablo de manera así como un poco burlona, ¿dónde está, un muerte, tu victoria? ¿Dónde está, un muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Pero qué? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos entonces en Cristo Jesús? Victoria, ¿sobre quién? Sobre la muerte y sobre el pecado. Y gracias a que ya ni la muerte ni el pecado van a tocar al ser humano, ya no le van a afectar, esta persona va a estar preparada para vida eterna, vida eterna. Por lo tanto, mis queridos hermanos, dice Pablo en el 58, por lo tanto, manténganse firmes, inconmovibles, es decir, no con variaciones de sentimiento o emoción, sino con esa fe firme puesta en ¿quién? En Jesús, porque Él no varía, Él es inconmovible, ¿verdad? Progresando siempre en la obra del Señor. Fíjense que dice firme, inconmovible, pero no significa estático. Firme, inconmovible, pero avanzando, creciendo.
Por eso dice progresando siempre ¿en qué? En la obra del Señor. Subrayemos obra del Señor. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En ese momento de que estaban leyendo la carta a toda la iglesia, yo creo que la gente estaba emocionado, pensando en la resurrección, si iban a reconocer a sus amados, con qué nariz me va a poner el Señor cuando yo llegue, con qué color de ojos, por fin voy a tener el cabello rizado que siempre quise, o cómo será mi cuerpo. En eso estarían quizá pensando los corintios, cuando de repente dice Pablo, en cuanto a la colecta para los creyentes, ¿what? Estamos hablando de cosas bien espirituales, Pablo, y tú nos sales ahora con que nos vas a empezar a pedir dinero. O sea, ¿en serio, Pablo? ¿En serio? Hay un quiebre, parece, ¿no? Que hay un quiebre en lo que está diciendo Pablo. Pero recordemos lo que subrayamos hace ratito. ¿Cuál era la frase que subrayamos hace un momento? En cuanto a la obra del Señor, estemos progresando ¿cada cuánto tiempo? Siempre. ¿Conscientes de qué? De que ese trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Dice el pasaje del 16 del 1 al 4, es el único pedacito que hoy vamos a revisar, porque vamos a ver cómo en esta carta que Pablo le escribe a los corintios, Dios a nosotros nos va a decir en qué consiste las ofrendas. ¿Está de acuerdo? ¿Le interesa el tema? Vamos a ver qué es lo que dice. Y por eso vamos a ponernos en manos del Señor. Por favor, si también nos pones la pantalla de la presentación, querido Irving. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta carta que Pablo le escribió a los corintios, en esta y en la segunda carta a los corintios, tú, Señor y Dios, también tienes mensaje para tu iglesia el día de hoy, la cual, Señor, no quiere perderse de todo el consejo de Dios, de todo tu consejo que está aquí expresado en tu palabra. No queremos obviar nada, no queremos suponer nada más lo que nos dicta nuestro corazón, queremos estar cada vez más seguros de lo que dice tu palabra, porque queremos cumplir este mandamiento de progresar, estar en crecimiento, siempre en tu obra, Señor, no inconscientes, sino conscientes de que el trabajo en ti tiene un propósito, es santo, es bueno, es justo, es correcto, es agradable a ti y es provechoso para nosotros los seres humanos. Padre, nos ponemos delante de ti, bendecimos tu nombre. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a poner nuestros ojos en el texto del 16 al 1, pero miren, hoy vamos a ver ofrenda con gozo y orden. ¿Qué va a resultar? Fruto abundante. Ofrenda con gozo y orden. Gozo y orden, eso traerá un fruto abundante. Vamos a ver lo que vamos a encontrar en 1 Corintios 16 del 1 al 4 y después lo vamos a ir desmenuzando. Dice 16:1, en cuanto a la colecta para los creyentes, Nueva Versión Internacional usa la palabra colecta. En su Reina Valera, en la Biblia de las Américas, va a encontrar la palabra ofrenda. Ofrenda. Está mejor traducido como colecta porque difiere de otras frases donde se utiliza la palabra ofrenda. De hecho, esta es de esos casos curiosos, que bueno, no son tan curiosos, donde estas palabras aparecen solamente una vez en todo el Nuevo Testamento. En la única parte donde aparece esta palabra va a ser aquí, en Corintios 16. 2 veces va a aparecer ahí y ya no aparece más en el Nuevo Testamento. Son palabras que utiliza Pablo y hay una distinción. Hay una distinción. Aquí hay una diferencia, la vemos entre ofrenda y colecta. Dicho en buen cristiano, cooperacha. ¿Ya le entendemos a la palabra cooperacha? En cuanto a la cooperacha para los creyentes, ¿sí le entendemos esa parte? ¿Cuándo ha hecho usted una cooperacha? ¿Alguna vez la ha hecho? ¿Sí? Muchas veces. Bueno, en este caso es colecta, es como la recolección de un bien, en este caso sí es económico,
que va enfocado, y dice Reina Valera, a los santos. A los santos. Los santos o los creyentes hace referencia a las personas que estaban en Jerusalén y que estaban pasando una situación difícil. En Jerusalén había mucha pobreza para los creyentes. ¿Por qué había pobreza para los creyentes en Jerusalén? ¿Por qué tenían pocos ingresos? ¿Recuerdan ustedes que cuando llegaban a Jerusalén a adorar y eran de repente convencidos por el Espíritu Santo de que el camino es Jesucristo, ellos que venían como peregrinos se quedaban con ese grupo de creyentes? Incluso los que eran de la zona y se convertían a Cristo, ¿qué sufrían? ¿Qué hizo Pablo con los creyentes? Persecución, despojo, cárcel. Y sus familiares también, ¿qué habrían hecho? Rechazo. Si encontraban trabajo, ¿de qué creen que encontrarían trabajo estos creyentes? Mal remunerados. Los que tenían bienes, ¿qué habían hecho con sus bienes? Los habían vendido. ¿Y ese dinero era eterno? Ellos habían vendido todo, probablemente porque estaban esperando el regreso del Señor Jesucristo inminente, rápido, querían que ya llegara el Señor Jesucristo. Entonces dijeron, pues vamos a venderlo todo. ¿Para qué necesitamos riquezas? ¿Para qué necesitamos posesiones? Si va a venir el Señor y nos vamos a ir todos. Pero ya han pasado los años, ellos siguen todavía en Jerusalén esperando el regreso del Mesías, pero los recursos se han ido acabando. Y otra cosa que agrava Jerusalén. Nosotros vimos en Hechos que cuando está Pablo en Antioquía, ya como converso y como servidor, llega un profeta, Agabo. ¿Se acuerda de Agabo? Eso lo vimos como en el 2015 más o menos. El profeta Agabo le dice a la gente de Antioquía, a la iglesia de Antioquía, va a haber una hambruna en toda la zona. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia de Antioquía? Juntan dinero, hacen una colecta y mandan a 2 de sus emisarios. ¿A quiénes mandan para entregar las ofrendas a Jerusalén? ¿A quién? ¿Se acuerda? A Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé. Ellos son a los que mandan a entregar la ofrenda. ¿Por qué iban a llevar una ofrenda a Jerusalén? Porque había necesidad. Había necesidad. Una hambruna, económico, trabajo precario, más gente que sostener y los ingresos por posesiones habían disminuido. Entonces había mucho pobre creyente ahí en Jerusalén. Por eso cuando Pablo ahí en Gálatas 20 nos relata que cuando él va a ver a los que son cabeza de la iglesia en Jerusalén, es decir, Santiago y otros líderes, ¿recuerdan lo que les piden los líderes? No se olviden de darle a los pobres, no se olviden de los pobres. Y dice Pablo, y es algo que yo he hecho con toda diligencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo entonces? Que Pablo está entendiendo que su parte como apóstol que está sembrando iglesias entre los gentiles, él también se va a hacer cargo de que los gentiles provean lo material. ¿Para quiénes? Para los judíos que están en Jerusalén. Mayormente la gente que estaba en Jerusalén de esa iglesia, ¿de qué origen era? Eran judíos, la mayoría era judío. Y es más, en Romanos también Pablo dice, si de Israel salió lo espiritual, de los gentiles van a entregar lo material. Porque los gentiles están en deuda con los judíos. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, como una reciprocidad, Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es, así como ustedes fueron enriquecidos por los judíos, ahora ustedes van a suplir las necesidades de los pobres de Jerusalén, es decir, de los
santos. ¿De los qué? Santos, de los santos. Entonces dice, en cuanto a la colecta para los santos, la gente pobre de Jerusalén, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Y aquí nos va a decir cuáles son esas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Identifíquelas, por favor. 1. Dice, el primer día de la semana, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. ¿Por qué es el domingo el primer día de la semana? Dice, pues porque el sábado es el último, ¿no? Sí, y así lo dice. El primero después del sábado, dice el texto. El sábado es importante, ¿por qué? Ojo, mis hermanos, mucho ojo. Abro paréntesis, abro paréntesis. Sábado, nuestra palabra en español de sábado viene de la palabra Shabbat. Shabbat. Shabbat, ¿qué significa? Reposo o descanso. Reposo o descanso. ¿Cuándo usted descansa? ¿Qué día descansa de la semana? ¿El domingo? Bueno, entonces el domingo sería su día de Shabbat, reposo, descanso. Es una palabra. Los judíos, para ellos era entre la tarde del viernes y la tarde del sábado. Si nos damos cuenta, los días no los cuentan como nosotros. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo es un tiempo para nosotros y lo contabilizamos de las 12 de la noche a las 11:59 del día siguiente. Así contamos el tiempo. Entonces no es que coincida el sábado. Si nosotros llegamos el sábado a las 6 de la tarde en una comunidad judía, ¿qué les vamos a decir? Hoy es Shabbat. Nos van a decir, no, ya estamos en el primer día de la semana. ¿Sí me pescan la idea? ¿Cuándo comienza el primer día de la semana para ellos? Después de las 6 de la tarde de nuestro sábado o del Saturday de los gringos. ¿Sí? Entonces, Shabbat es reposo, descanso. ¿Sí? Entonces, comenzaba la semana y ese día, ¿qué hacían los creyentes? Se reunían. Y dice, el primer día de la semana, después del Shabbat, cada uno de ustedes, ¿qué hace? Aparte. El primer día de la semana, aparte y guarde algún dinero. ¿Conforme a qué? En relación con los ingresos. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Y luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén. ¿Con quién? Con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Ok, parece simple, hay unas instrucciones aquí sencillas, a veces una se puede brincar y por eso habría que revisarla con un poco de detalle. Ahora, si vemos, esta es la parte como la mecánica de la ofrenda. ¿Cómo vamos a dar? Pero hay una pregunta que está detrás y es el por qué tengo que dar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo tengo que dar? Aquí me está diciendo la parte mecánica, la parte del orden. Y como decía en la pantalla principal, las ofrendas con orden. Entonces aquí tenemos la parte del orden. ¿Qué nos hace falta como ingrediente? El gozo. Así que vámonos por favor a 2 de Corintios. Vamos a estar en la carta de Corintios también, pero ahora la segunda. Y vamos a ver el versículo 9 del 6 al 13. Porque si nos quedamos solamente con la parte del orden, nos vamos a quedar cojitos con la información. Necesitamos tener firmes los dos pies. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? ¿Amén? ¿Qué dice ahí el texto? Recuerden esto, dice Pablo. También a los mismos corintios, recuerden esto.
El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Imagínese esta imagen. Usted tiene una parcela. Ahí en su casa está rodeado de campo de siembra, tierra para sembrar. ¿Ya se lo imaginó? Usted ya tiene el mejor maíz. ¿O qué le gustaría sembrar? ¿Le parece bien maíz? Se vende bien y está subiendo el precio. Está bien. Ok, tengo mis semillas de maíz. ¿Qué pasaría si es que yo en cada huequito del surco echo nada más una sola semilla y tapo? Siguiente paso, una semilla, tapo, siguiente. Y de repente yo veo que otra persona echa 4 semillitas en cada surco y tapa. 4 semillitas y tapa, 4 semillitas y tapa. Yo pensaría que está desperdiciando el grano. O nada más yo siembro media bolsa y guardo la demás. ¿Eso sería sabio? ¿Por qué no? ¿Se dan cuenta lo que dice aquí al principio? El que siembra escasamente, el que nada más ocupó la mitad de la bolsa para sembrar, ¿qué va a cosechar? Mucho menos. En cambio, el que vació correctamente toda la bolsa, ¿qué va a pasar? Va a asegurar una mejor cosecha. Entonces esto es algo de lógica, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno, y ya nos aterriza Pablo en el texto de las ofrendas, cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón. En Corintios, en Primera de Corintios nos dice, cada quien debe dar conforme a prosperado. Y aquí nos dice, cada quien nos va a dar ¿cómo? Según conforme a su corazón. 2 elementos que no se contraponen, se complementan. ¿Sí? Se complementan. No, ¿de qué forma? No de mala gana, sino ni tampoco por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda, ¿qué? Gracia. ¿A qué se está refiriendo con gracia? Esta es otra de las palabras que utiliza para llamar también a la ofrenda. Es otra de las palabras para ofrenda. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito. Repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Y vean este otro principio, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha ¿de qué? ¿De justicia? O sea, semillas y después viene la justicia. ¿Cómo está ese asunto? ¿De qué nos está hablando? Dice ahí, lo que nosotros estemos sirviendo, otorgando a la persona que tiene necesidad, dice, Dios que es el que bendice aumentará los cultivos y hará que nosotros produzcamos una abundante cosecha de justicia. Entonces el dar ¿es qué? Justo. ¿Cómo ve Dios cuando la persona que tiene recursos le da al que no los tiene? ¿Cómo le llama eso? Justicia, es justicia. Es algo justo, es algo correcto. ¿Sí? Por eso dice abundante cosecha de justicia. Ustedes serán, ¿cómo? O el 11, estamos en versículo 11. Ustedes serán enriquecidos. ¿En qué? En todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser. Entonces, ¿para qué Dios me enriquece? ¿Para que yo sea qué? ¿Qué significa cuando yo soy enriquecido? Tenía una cantidad y ahora tengo más. ¿Cómo se le llama ese proceso? ¿Voy qué?
¿Voy qué? Prosperando, enriqueciendo, prosperando, teniendo más. ¿Sí? Y entonces dice el texto, ustedes serán, ¿cómo? Prósperos o enriquecidos, ¿en qué? En todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en... ¿Qué pasa entonces cuando la persona recibe más? ¿Qué va a hacer? Decir, ¿es el producto de mi esfuerzo o es el producto de la bendición de Dios? Es el producto de la bendición. ¿Y para qué Dios me bendijo? Para que vea en mi rostro una amplia sonrisa y pueda yo crear graneros y atiborrar los graneros para que vean que soy rico. Amén, gloria a Dios, bendito sea su nombre. ¿Para eso? ¿Para qué nos enriquece? Para que nosotros demos más generosamente, dice, en toda ocasión para que puedan ser generosos y para que por medio de nosotros, dice Pablo, los apóstoles, que vamos a ir distribuyendo esa generosidad de ustedes, resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Quiénes les van a dar gracias a Dios? Los que reciben esa semilla. ¿Ven el círculo que se está formando? ¿Entienden el proceso? Mis hermanos, esto es un poquito semejante a la historia de Ruth la Moabita. ¿A quién le gusta la historia de Ruth la Moabita? ¿Sí? Hay unas frases así como que son clásicas de ese libro, ¿no? Tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será tu pueblo, porque está re feo, ¿no? No, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. A donde tú vayas, iré yo. Y su suegra le dice a Ruth, hija, acércate a ese hombre y ese hombre ¿cómo es? Muy rico. Acércate y haz todo lo que él te diga. Humíllate, sé humilde y espera. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Junta manojos incluso y los deja a propósito para que Ruth la Moabita que haga. Vaya y tome. Hermanos, estamos en la buena tierra de Dios, en la buena misericordia de Dios, bajo su buena mano. Y entonces esto quiere decir que todo a Él le pertenece. Y lo que nosotros podemos hacer es ir a recoger para comer. ¿Por qué? ¿Por nuestras habilidades? ¿Por nuestros talentos? ¿Por nuestro esfuerzo? ¿Por nuestra buena suerte? No, ¿por qué? Por gracia. Alguien podría decir, pero yo también tengo mérito. Yo me esforcé, yo hice el negocio y yo lo trabajé. ¿Sí? ¿Y quién puso los medios y los recursos? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién puso las oportunidades? ¿Por qué te tuviste ese momento o ese encuentro con las circunstancias para poder hacer un buen negocio? ¿O ese buen empleo? ¿O esa buena escuela? ¿Quién fue quien te puso todas las cosas? Porque la gloria es para Dios. Todos tenemos que ser diligentes y no todos tenemos la misma oportunidad. Sí, si tenemos la oportunidad de prosperar, ¿qué hagamos? Prosperemos, crezcamos. ¿Tiene en puerta algún negocio? ¿Qué puede hacer? No, porque a Dios le gusta la pobreza. ¿Eso es lo que dice el texto? No, al contrario, Dios quiere enriquecernos. ¿Para qué? Para enriquecer a otros también. El que antes robaba, no robe más. ¿Ahora qué tiene que hacer? Trabaje con sus manos. ¿Y qué? Y dé abundantemente. Porque el que no trabaja, que no coma. Porque el que dice que es creyente y no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y que ha renegado de la fe. Entonces, la iglesia, el Señor nos manda a la iglesia
a sostener a flojos? ¿A mantener a flojos? No, por supuesto que no. Pero sí a las personas que están en desventaja. ¿Hay pobres? Sí, sí hay pobres. Y esos pobres, esa gente que no tiene recursos, no tiene las mismas oportunidades que nosotros, pero también su circunstancia no siempre va a ser la misma. Entre más prosperemos, más generosos, y esto también tiene aparte no solamente un beneficio para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Qué otra cosa ustedes ven en el texto que funciona el dar? Cuando nosotros damos, ¿qué hacemos? Obramos justicia. Pero también el resultado es, leamos ahí al final del versículo 11, ¿qué resulta? Acciones de gracias a Dios. Entonces, ¿quién es glorificado? ¿Quién es alabado después de que se recibe la ofrenda que ustedes dan? Dios, Dios. Y si nosotros no damos, ¿qué estamos robando? La gloria a Dios, porque cerramos el puño. ¿Tenemos que dar? Sí. ¿Cuánto? ¿Y cómo? Hay diferentes métodos. Hemos aprendido quizá muchos de nosotros que teníamos que dar el 10% de nuestros ingresos. ¿De dónde se toma esa fórmula? Del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Que las personas entregaban el 10% de sus cosechas, pero también entregaban las primicias y también había otro cúmulo de ofrendas. ¿Saben total de todas las ofrendas que tenían que entregar el pueblo de Israel hacia el templo? ¿Cuánto tenía que entregar en porcentaje de sus ingresos? El 30%, una tercera parte, un poquito menos de una tercera parte. Es lo que tenía que entregar. Pero el Nuevo Testamento nos informa cómo está la cosa. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, no con dolor ni tristeza, sino ¿con qué? Con el entendimiento de dónde está recibiendo su ingreso, con el entendimiento de lo que es la ley de la siembra y la cosecha, con el entendimiento de lo que es lo que va a recibir después por esa cosecha abundante. No solamente es lo material, no solamente es lo material. ¿Por qué Pablo está conectando la resurrección y después nos empieza a hablar de estas cosas? Ahí hay un punto también importante, porque también la parte de la colecta estaba los días. ¿Qué días se hacían las colectas? ¿Y qué hacía la iglesia en el primer día de la semana? ¿Se reunía para qué? ¿Para qué? Para adorar. Alababan, cantaban himnos y salmos, daban gracias a Dios, exponían la palabra. ¿Y qué otra cosa hacían? Ofrendaban. Porque ¿a quién le estaban dando realmente los hombres o en quién estaban pensando cuando estaban dando los hombres? ¿A quién estaban pensando darle? Porque el que le da al pobre, ¿qué dice el texto? A Dios le presta. ¿A quién va dirigido ese dinero entonces? A Dios. Piénselo así. Hay una persona que usted adulto, como dicen los muchachos, a ustedes ni los topan, ustedes ni los saludan, ni les hablan, ustedes son X para otro adulto. Ese adulto es la maestra de su niño. A usted de repente, sí señora, ¿cómo está? Pero al niño, hola Jorgito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo se siente usted? Qué mala onda esta señora que a mí ni me saluda. En cambio al niño, uy sí, Jorgito, Jorgito. ¿Usted se enoja por eso? ¿Cómo se siente de que trate bien a su campeón? O a su reinita. ¿Cómo se siente? A su princesita. ¿Cómo se siente? ¿Contento? ¿Agradecido? ¿Gozoso?
Porque lo que le están haciendo a ese pequeño, de manera indirecta, ¿a quién se lo hacen? A usted. Cuando la persona le da al pobre, entonces también es al Señor y el Señor se goza con eso. El Señor se goza con eso. Está hablando de dar la ofrenda a los pobres, a los necesitados. Y se hace con orden y se hace con gozo también. Y trae abundante fruto también. ¿Sí lo está viendo ahí en el texto? Ok. No solamente se da para los pobres, no se da a como me imagino, se me antoja o se me ocurre. Hay diferentes formas que la misma escritura nos va instruyendo cómo dar. Ahorita está hablando acerca de estas ofrendas que se van a depositar en un solo lugar y que después se van a distribuir y después vamos a ver qué otros elementos más hay dentro de este orden. Pero lo que me importaba era que ustedes vieran los dos aspectos. Corintios 16, 1 al 4 nos va a decir cómo hacerlo. Segunda de Corintios 9, del 6 al 13 nos va a decir por qué hacerlo. ¿Ya vio las dos partes? ¿Sí? Vámonos por favor a la primera lámina, Irving. Al exponer Pablo a los Corintios cómo debe ser la ofrenda, el Señor nos va a enseñar a nosotros. ¿Qué nos va a enseñar? Cómo obtener fruto bueno y abundante. Fruto bueno y abundante. La ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Siguiente lámina. Chequen esto, por favor. Vimos las dos caras de la misma moneda. El orden y el gozo. Puro orden sin gozo, ¿en qué se traduce? Legalismo. Puro gozo sin orden, ¿en qué se traduce? Que no hay edificación. Y ahí les va un ejemplo para que no digan, este está inventando. No, prácticamente. Imaginemos un grupo de hermanas piadosas, temerosas de Dios, que acaban de alabar al Señor y exponer la palabra y están todas gozosas, casi entre los cielos y entre la tierra y los epuráneos, ¿no? Oh, Señor, gracias. Y sube una familia con el chamaquito con los mocos aquí escurriendo, aquí. Es que no tengo trabajo. Y se pone así con su cara de tristeza y de dolor. ¿Qué hace el grupo de hermanas cuando ven ese cuadro? Y es que mi hijo está enfermo, y es que mi viejo lo sacaron de la casa y lo metieron a la cárcel injustamente, y es que no tenemos que comer y ya llevamos 3 días sin comer. ¿Qué hacen las hermanas? ¿Qué hacen? Vamos a hacer una colecta, vamos a darle. ¿Cuántas veces de esas han sido un fraude? ¿Cuántas? O como aquella persona que luego está pidiendo limosna y resulta que tiene la pierna aquí atrás, pero parece que no la tiene, ¿no? Y ya que se van todos, ¿qué hace? Se levanta, se sacude y ahora sí, vámonos al McDonald's, ¿no? Hasta en Prados pasa, hermana, no nace en los hospitales, hasta en Prados se da, en todos lados se da. Pero ¿qué pasa entonces? Ojo, ¿qué pasa entonces cuando el gozo o el amor se hace sin el orden que nos establece la Escritura? No edifica. Una familia donde el marido dice que siempre lo corren, que siempre lo tratan mal, que los jefes nunca lo soportan, que siempre lo persigue una sombra negra, que no puede mantenerse en un trabajo ni siquiera 2 meses. Porque siempre al jefe algo hace que le tiene envidia o le cae mal. ¿Les ha pasado eso? ¿Conocen a alguien así? Bueno. ¿Y qué hace la iglesia? No, pues sí hay que buscarle, no hay que darle, pues, pobre familia, pues ¿qué va a hacer? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Manteniendo a quién? Al baquetón, sí. Pero el que no trabaja, ¿y qué cree? Que ese baquetón es el primero que se sienta a la mesa a comer. Entonces, el gozo sin orden, no hay edificación, ni crece el flojo, ni tampoco se le quita lo mentiroso al supuesto enfermo o la supuesta viuda. Por eso los dos ingredientes son importantes. El orden más el gozo es
fruto abundante. Por eso Pablo expone las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Siguiente lámina, por favor, Iván. Uno, primer punto, ¿qué tenemos que hacer? Si vamos a sembrar, ¿qué tenemos que hacer? Preparar el terreno. ¿Cómo lo vamos a preparar? Ofrenda con orden, conocer el orden, conocer el orden. Vámonos ahí, nuevamente regresamos a 1 de Corintios 16, 1 al 4. Dice, sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. Ya estamos ahí. Versículo 2, 6, 16, 2. Lea conmigo. El primer día de la semana, cada uno de ustedes, ¿cómo dice? ¿Por familias? Cada uno. Esto es de manera personal, individual. Aquí no es 1, 2, 3 por mí y por toda mi familia, ¿eh? No. ¿Cómo tiene que ser? Personal. ¿Los niños tienen que ofrendar? No. ¿O sí? ¿Sí o no? Pongámonos de acuerdo. ¿Sí o no? Sí. Tienen que aprender que no todo es para ellos y que incluso la ofrenda es parte de la, ya se les olvidó, mis hermanos, adoración. La ofrenda es parte de la adoración. Porque ¿a quién le estoy entregando mis recursos? Estoy siendo agradecido con Dios y estoy dándole al Señor de lo que Él me dio. ¿Sí? Entonces, dice ahí, uno, tiene que ser, como dijimos entonces, personal. También debe de ser, ¿cómo? ¿Cómo lo vimos en 2 de Corintios 9:7? Debe de ser voluntaria, no a fuerzas. Cada quien como propuso en su corazón, dice el texto. Tercero, tiene que ser, dice el texto, en cuanto le dije con las instrucciones de la iglesia de Galacia, ¿el qué día? El primer día de la semana. Es decir, ¿cada cuánto tiempo? Cada 7 días. ¿Esto qué significa? Que tiene que ser periódica. ¿Tiene que ser cómo? Periódica. No es de repente doy una vez y me olvido. ¿Cómo tiene que ser? Periódica. Tenemos entonces 3 elementos: personal, voluntaria y periódica, cada primer día de la semana. Otro punto, ¿cómo tiene que ser? Dice ahí el siguiente punto: cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Proporcional. Cada quien dé como haya prosperado. Cada quien dé conforme a sus ingresos. Resulta que de repente la tía de Veracruz, esa que me llevaron cuando yo era niño de 3 años, pero que me agarró un amor jarocho. No, esa tía me amó. Nada más me vio y se derritió por mí. Y siempre preguntaba por mí. Yo ni me acordaba de su nombre, la tía Petra. Pues cuando muere la tía Petra, ¿qué cree que pasa? Que me nombra su único heredero. Ay. ¿Por qué? ¿Porque soy muy guapo? ¿Porque soy muy gentil? ¿Porque soy muy amable? ¿Yo qué hice para eso? Nada. ¿Y qué hago entonces? ¿Prosperé o no prosperé en esa ocasión? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Dar conforme haya prosperado. Entonces ahí tenemos el orden. Hermanos, honestamente, ¿esto es una sugerencia? ¿O es un mandamiento? Es un mandamiento. Entonces dice, proporcional a lo recibido. Y también debe de ser, como dice ahí, sin presión. ¿Por qué sin presión? Dice al final, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. A veces cuando se hace una colecta, por ejemplo, si ahorita decimos, tenemos una necesidad para tal cosa, vamos a levantar una ofrenda ahorita, ¿qué hacen las personas? Meten la mano
y buscan el billete más chiquito y el más flaquito, ¿no? Y de repente, pero antes de soltarlo, primero lo ven. Ah, no, este no. Ah, caray. ¿No será de a 1000? Ah, no, es de 20 de los viejitos. Ah, entonces sí. ¿Cómo tiene que ser? Desde antes, meditado, pensado, calculado. Así tiene que ser la ofrenda. Entonces, como dice aquí, regresamos tantito a la lámina, por favor, Irving. Podríamos responder entonces a estas preguntas cuando es con orden. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que dar? Personal, proporcional, voluntaria, periódicamente. ¿Cuándo? Cada día de la semana. O cuando vayamos recibiendo también. Si le pagan diario, pues gracias a Dios. Si le pagan cada quincena, bendito sea el Señor, cada semana, como le paguen. Tiene que ser esta ofrenda. ¿Cuánto? Dependiendo de lo que yo haya recibido. ¿Y quiénes tienen que dar? Todos. Cada uno, dice el texto, ¿verdad? Cada uno. También tiene que ser proporcional y sin presión. Ok. Pero segundo, hay otro aspecto que es importante. También dice que una vez que todos propusieron en su corazón, llega el día de reposo, ¿y qué hacen con la ofrenda de cada uno? Se junta. Se pone en una sola bolsa, una sola caja, en un solo bote, como quieran verlo. Pero se junta todo el ingreso. ¿Y de ahí qué sucede? Vean lo que dice Pablo ahí. Luego cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes, versículo 13, a los que ustedes hayan aprobado. ¿Gente qué tipo? ¿Con buena reputación o con mala reputación? Y que la gente esté de acuerdo que esa persona es probada, que esa persona no es réproba, sino que tiene un buen testimonio. A la persona con buen testimonio, entonces se le puede encargar que esa persona que haga, administre el ingreso. Por eso dice aquí Pablo, cuando yo llegue daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado. Es decir, yo también voy a aprobar lo que ustedes aprueben. Yo lo voy a confirmar. Y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo mismo vaya, entonces iremos juntos. Entonces hay un comité que se encarga de tanto la recolección como la administración para las cosas que sean necesarias. Entonces vemos ahí también en la parte de quiénes intervienen. Todos se juntan en una colectividad y hay personas aprobadas que son las que administran. Siguiente lámina, por favor. 2. Si preparar el terreno es el orden, preparar la semilla, ¿qué es? Orden y gozo dan fruto abundante. Nuevamente, orden y gozo, fruto abundante. Orden sin gozo, legalismo. Gozo sin orden, no hay edificación. Gozo y orden, fruto. Ok. Entonces, segundo, ¿qué preparo? La semilla, ofrendar con gozo. ¿Cómo tiene que estar entonces mi ofrenda? ¿Cómo tengo que darla? Con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Esa palabra de dador alegre viene de la palabra hilarion. Ese alegre viene de la palabra ¿qué? Hilarion. ¿Ha escuchado usted una risa hilarante? ¿Sí la ha escuchado usted una risa hilarante o no? ¿No? Ve un chamaquito riéndose de un chiste que le contaron, pero que ni lo puede contar porque y se está carcajeando. ¿De qué te ríes? Ni que sea tan chistoso. ¿Y qué hace el niño? ¿Se puede contener? O aquellos otros niñitos que están en su recámara, su hijo y su sobrinito, y que están cuchi, y de repente, jiji. Ya cállense, si no les voy a apagar la luz. O ya duérmanse, porque si no, no les voy a dar desayunar. ¿Y qué hacen los niños? Oh, no, ya ahora sí, ya, silencio ya. ¿Se pueden aguantar la risa? ¿Qué hacen? Se tapan, se ponen la almohada, se ponen rojos de que se están asfixiando, pero no pueden contener la risa. Esa es una risa hilarante.
Gozo incontenible, fuerte. Deseo o impulso fuerte a. Entonces, ¿Dios ama a quién? A esa persona que da con deseo. Hay un principio interesante acerca de la gracia. La gracia no espera la necesidad. La gracia busca la oportunidad de dar. La gracia no espera la necesidad. ¿Qué hace la gracia? Busca la necesidad para dar. Ustedes han visto esas personas que de repente, ¿qué hace falta? No, pues es que yo lo pongo sin problema, yo lo traigo, yo vengo, yo lo hago. ¿Ha notado esas personas? Son dones de parte del Señor. ¿Sí? Bueno, entonces, alegría. El que siembra, siembra con esperanza, esperando ver el fruto de esa cosecha. ¿Qué es lo que tenemos entonces nosotros que esperar? El día que Dios nos va a retribuir lo que le estuvimos prestando al pobre, ¿qué es lo que vamos a esperar? El gozo y las alabanzas de esas personas beneficiadas a Dios nuestro Señor. Porque estaremos también nosotros en ese mismo pensar y sentir. Alabanzas a Dios, glorificar a Dios. ¿Usted de repente ha recibido una ofrendita de no sabe usted de quién? ¿De repente? Un regalito que le llegó quién sabe de dónde. ¿Usted ha recibido algo así alguna vez? En alguna necesidad, en alguna situación, de repente, una mano derecha que la izquierda no se enteró, de repente llega un sobrecito, usted lo abre y ve ahí un billetito. ¿Cómo se siente? Si no lo ha recibido, recordará usted aquella vez, mujer, que usted estaba buscando dinerito, más bien usted estaba como que esperando que llegara la quincena y de repente tomó la bolsa del ropero de donde la tenga, abre la bolsa y se encuentra un billetito. ¿Cómo se siente? ¿Y qué dice? ¿Gracias a Dios? ¿O dice, gracias a la Elsa del pasado que guardó este dinerito para la Elsa del presente? ¿Eso dice? Pues no, por supuesto que no. Usted ni sabía que estaba ese dinero. ¿A quién le da las gracias? Ay, gracias, Señor, gracias. Como aquella mujer que había perdido la moneda, ¿verdad? Que se pone muy contenta cuando la encuentra. Bueno, entonces viene esperanza. ¿Y aparte con qué? Con amor. ¿Hacia quién? Al prójimo. Recordemos la parábola de Lucas acerca de qué es el amar al prójimo. ¿Recuerdan esa parábola? ¿Qué significa amar al prójimo? Dice el Señor Jesucristo. Y cuenta la parábola. Había uno samaritano que se encontró a un hombre que había sido golpeado. ¿Qué hizo esta persona? Lo recogió, vendó sus heridas, lo llevó al médico y dijo, si algo falta, yo lo pago. Ese es el amor al prójimo, el amor al desconocido. No tiene que compartir nuestras creencias para que nosotros también hagamos misericordia. ¿Qué es lo que está demostrando esa actitud? Amor, amor. El amor es desinteresado, el amor es sacrificial. Tercero, por favor. Ya preparamos el terreno. ¿Y qué es el terreno? Dijimos. Preparar terreno es hacerlo con orden, ofrenda con orden. Preparar el terreno es orden. Preparar la semilla, ¿qué es? Gozo. Preparar la semilla es gozo. Preparar el terreno, orden. Preparar la semilla, gozo. Y una vez que juntamos los dos, ¿qué tenemos? Cosecha abundante, los frutos. ¿Quiénes son los que reciben los frutos, mis hermanos? Dios produce bendiciones al que da. ¿Quién es más bienaventurado? ¿El que da o el que recibe? Porque Dios que pone bienaventuranza. Es bendecida aquella persona que da. Porque Dios le seguirá prosperando para que él también siga abundando en generosidad. Hermanos, no es desconocido para nosotros.
no es desconocido para nosotros. Personas generosas siempre tienen. ¿Le ha pasado? Siempre tienen. Porque así es el Señor. Generoso, ¿para qué? Para que abundemos también en buenas obras. Entonces, ¿quién recibe primero la cosecha? Dios. Cuando decimos gloria a Dios, gracias a Dios, Dios recibe la gloria y la honra. También aparte, la persona recibe bendición porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero, sí, también entonces, tanto el dador como el receptor son bendecidos. Pero hay otro punto que es sumamente importante, mis hermanos, y vamos a ver cómo lo dice 2 Corintios 9:13, que es el final del pasaje que estuvimos viendo. Vean nada más la importancia de este punto. Cuando dice acerca de la iglesia, ¿quién más recibe esa bendición? ¿Cuál es el fruto de dar? Dice, en efecto, dice Pablo en el 13, al recibir esta demostración de servicio, ¿qué tipo de servicio? El ofrendar, ¿no? La gente alabará a Dios, los que reciben, por la obediencia de ¿quién? Con la que ustedes acompañan, ¿la qué? ¿La qué? La confesión del Evangelio de Cristo. ¿Qué estoy haciendo cuando yo estoy ofrendando? Estoy haciendo justicia, sí, pero también estoy haciendo otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Confesando qué? Que he creído en Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que también es un acto de adoración? Yo he creído en Cristo. ¿Qué es el Evangelio, mis hermanos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo ¿qué? Dio. ¿Quién es el principal dador? Dios mismo. Y cuando yo veo que mi Dios es generoso para haber enviado a su Hijo en propiciación por mis pecados, entonces yo me estoy dando cuenta que mi Dios es generoso en dar. ¿Y qué hizo Jesucristo en la cena cuando parte el pan? Este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Yo lo doy. No hay mayor amor que este, el que uno dé su vida por sus amigos. Él mismo no solamente estaba dando sus pertenencias, estaba dando su propia vida, porque el amor es un amor sacrificial. Cuando yo doy, entonces estoy confesando que creo en ¿qué? En el Evangelio, en que Dios dio a su Hijo Jesucristo para que yo fuera salvo. Y entonces yo de alguna manera también manifiesto esta fe que tengo en ese Evangelio que me salva. ¿No lo inventamos? ¿Lo sacamos de la manga o está en el texto? Ese es el punto, mis hermanos, que veamos lo que diga la palabra. Ese es el punto. Es difícil, hermanos, es el tema de hablar acerca del dinero. Por lo menos es incómodo. Es incómodo hablar de dinero. Hay unas iglesias o grupos, para no decir iglesias, que por el contrario, es el único tema que se toca. Pedir, 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 pedir. Venden todo, piden por todo y nada más vemos que unas cuantas personas son las que prosperan. A eso se le llama la teología de la prosperidad. Eso no es el Evangelio. Y ese tipo de conductas hace que otras iglesias nos retraigamos de estar hablando de las cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque no queremos ser tachados de materialistas. Pero cuando toca el texto, toca. Cuando se tiene que tratar, se trata. Y hoy nos tocó ver este punto. Ustedes son testigos que no estamos buscando a ver qué tema tenemos que hablar el día de hoy. Hablamos el tema que nos toca según el texto bíblico. Por eso vamos paso por paso, en orden, tratando de investigar qué dice, qué palabra está allá atrás, qué es lo que realmente quiso decir el autor y cómo podríamos entenderlo nosotros. Entonces, hoy tocó este tema y por eso estamos viendo acá la conexión que tiene. No es solamente buscar el dinero por el dinero mismo,
porque el dinero es un reflejo de nuestra obediencia al Señor. Siguiente lámina, por favor. Conclusión. El Señor nos llama a sembrar, ¿de qué forma? Con orden y gozo, los dos elementos. Si falta uno de los dos, no funciona la fórmula. Con orden y gozo, ¿para qué? Para recoger un fruto que suple la necesidad, que glorifica a Dios y que muestra el poder del Evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo en ese punto? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Siguiente, por favor. Pregunta para todos. ¿Nuestra ofrenda tiene orden? Es decir, personal, periódica y de acuerdo a mis ingresos. ¿Así corresponde mi ofrenda? Segundo, ¿lo hago con gozo? O de repente es, gano como el que más, pero me comporto como la viuda que solamente echa una blanca en el cesto. ¿Hay gozo? ¿Refleja mi confianza en Cristo? Vamos a orar.